Este es el impresionante ejército de terracota, 8.000 guerreros que permanecieron sepultados por más de 2.000 años. Es una de las más grandes maravillas que existen en el mundo. La IA acaba de terminar de escanear el ejército de terracota, y los resultados conmocionaron a todos los expertos que los vieron. Lo que hemos logrado descubrir hasta el momento a través de estos modelos tridimensionales es que estos guerreros demuestran una individualidad muy marcada, de una forma muy similar a como lo haría, por ejemplo, una población humana típica. Lo que se esperaba que fuera un análisis de rutina en su lugar, reveló algo tan inquietante que podría cambiar la historia misma. Los soldados ya no se ven como guardianes silenciosos del pasado. Ahora se erigen como una advertencia, apuntando a secretos enterrados con el primer emperador de China que nunca debieron ser descubiertos. La pregunta ya no es solo qué se construyó, es qué se ocultó y lo que costó ocultarlo. Si este es el tipo de historia que nadie te enseñó, suscríbete, porque lo que la IA encontró debajo de este ejército es algo para lo que nadie estaba listo. El descubrimiento accidental que lo inició todo. En la primavera de 1974, unos granjeros en el distrito de Lintong, en las afueras de Xi'an, estaban cavando un pozo durante una sequía. Sus palas golpearon algo duro. Salieron fragmentos, con forma de brazos, de armadura, de un rostro humano mirando inexpresivamente a través de 2000 años de tierra. No tenían idea de lo que sostenían. Nadie la tenía. Lo que los arqueólogos finalmente descubrieron debajo de ese campo fue un ejército. Más de 8.000 soldados de arcilla de tamaño natural de pie en precisa formación de batalla. 670 caballos, 130 carros, cada rostro único, cada soldado diferente. Toda una fuerza militar, congelada en arcilla, sellada bajo tierra y dejada para esperar en absoluta oscuridad durante más de 2 milenios. El mundo lo llamó uno de los más grandes descubrimientos arqueológicos de la historia. Una maravilla, una obra maestra, pero la IA acaba de mostrarnos lo que realmente era. Y maravilla no es la palabra que viene a la mente. El hombre que lo construyó. Para entender lo que la IA encontró, primero necesitas entender quién construyó esto y por qué. Qin Shi Huang fue el primer emperador de China. Para los 38 años había conquistado cada reino rival y unificado China bajo un solo gobierno por primera vez. Los métodos que usó no son del tipo que se enseñan en la escuela. Sus generales enterraron vivos a soldados rendidos, a cientos de miles de ellos, para quebrar la voluntad de los reinos que siguieron. Quemó libros que desafiaban su autoridad y, según los relatos históricos, hizo que los eruditos fueran enterrados vivos para silenciar la disidencia. Ciudades enteras que resistieron fueron masacradas, se firmaron y rompieron alianzas en el momento en que dejaron de ser útiles. En sus años finales fue consumido por una obsesión. Él no quería morir. Envió expediciones a través de los mares en busca de un elixir de la inmortalidad. Nunca durmió en el mismo palacio 2 noches seguidas. Los alquimistas le dieron de comer compuestos de mercurio, intentando hacer que viviera para siempre. El mercurio lo envenenó en su lugar, pudriendo su mente desde adentro mientras él continuaba dando órdenes y ejecutando a cualquiera que le fallara. El ejército de terracota fue construido durante estos años, 8.000 soldados para vigilarlo en la muerte. Construido por personas a las que no se les permitiría irse cuando el trabajo estuviera terminado. Ese detalle importa, porque la IA acaba de encontrar la evidencia. Nunca fueron grises, y esa es la primera cosa inquietante. La primera cosa que la IA reveló parece casi inocente en comparación con lo que siguió, pero marcó la pauta para todo lo que vino después, porque la primera cosa que la IA nos mostró es que hemos estado mirando a este ejército de forma equivocada durante 50 años. Usando imágenes hiperespectrales, cámaras que ven mucho más allá de las longitudes de onda visibles para el ojo humano. La IA detectó rastros químicos de pintura que se habían desvanecido de la superficie de las estatuas hace siglos. Rojo cinabrio, verde malaquita, azul azurita, negro carbón. Estos soldados no eran grises, nunca fueron grises. La IA reconstruyó su apariencia original. Lo que apareció en la pantalla frente al equipo de investigación no fueron estatuas de arcilla, eran soldados vívidos, pintados, alarmantemente realistas con armadura de colores, rostros detallados y ojos que parecían listos para moverse. El equipo describió la experiencia como profundamente inquietante. No porque los colores fueran hermosos, porque los soldados repentinamente se sintieron vivos. 2000 años en la Tierra y ellos estaban devolviendo la mirada. Este ejército nunca fue diseñado para ser arqueológico, fue diseñado para ser real, y la IA acaba de hacerlo real de nuevo.
las huellas dactilares de hombres que nunca regresaron a casa. Mientras la pimienta continuaba escaneando las figuras, empezó a encontrar algo presionado en la arcilla misma. Huellas dactilares, miles de ellas, diferentes en cada estatua, preservadas perfectamente durante más de 2000 años. Cada huella pertenecía a un trabajador diferente. Las personas que moldearon físicamente a estos soldados, sus manos todavía están aquí, en la arcilla, mucho después de que todo lo demás sobre ellos se haya ido. La IA también detectó variaciones en la mezcla de arcilla en diferentes figuras, mostrando cómo cambió la fuerza laboral a medida que el proyecto se expandía. Las primeras estatuas fueron moldeadas por hábiles artesanos trabajando cuidadosamente con material consistente. Estatuas posteriores mostraron arcilla más tosca de diferentes fuentes, técnica más áspera, las marcas de trabajadores reclutados bajo presión, campesinos, prisioneros, personas que nunca habían moldeado arcilla en sus vidas, forzados al servicio a medida que se acercaba la fecha límite del emperador. Y luego está lo que los textos antiguos registran sobre lo que pasó cuando el trabajo fue terminado. Según los registros del gran historiador de Sima Qian, escritos un siglo después de que la tumba fue sellada, los artesanos que construyeron las cámaras interiores fueron encerrados dentro cuando la construcción fue completada. Ellos sabían demasiado, nunca se les permitió irse. Durante 2000 años, eso fue solo una historia, algo escrito en un libro antiguo que nadie podía probar. Las huellas dactilares en la arcilla son la prueba de que manos humanas reales construyeron este lugar. La pregunta que la IA ahora está ayudando a responder es cuántas de esas manos todavía estaban unidas a personas vivas cuando las puertas fueron selladas. Cámaras ocultas, que se suponía que nadie encontraría. Se ejecutaron radares de penetración terrestre y magnetometría a través de secciones del sitio que nunca habían sido excavadas. Los datos brutos fueron introducidos en sistemas de IA entrenados para identificar patrones en la densidad subterránea y la variación magnética. Lo que regresó de debajo del Pozo 2 no fue lo que nadie esperaba. Pasillos rectos, cámaras rectangulares, habitaciones cerradas, demasiado organizado para ser natural, demasiado deliberado para ser accidental, estructuras construidas bajo tierra y luego enterradas en áreas que los mapas arqueológicos oficiales muestran como terreno vacío. Algunos de estos pasajes se extendían mucho más allá de los límites conocidos del sitio. La disposición no coincidía con nada en ningún diseño funerario del periodo. Se veía menos como una tumba y más como una estructura de mando. Una instalación militar, recreada bajo tierra, diseñada para funcionar, no solo para impresionar. Textos antiguos habían descrito la tumba del emperador como un imperio en miniatura. Palacios, oficinas gubernamentales, ríos de mercurio fluyendo a través de canales subterráneos. Durante años los historiadores leyeron esto como una exageración poética, el tipo de hipérbole que los escritores antiguos usaban para describir a gobernantes poderosos. La IA está sugiriendo que era una descripción literal. El ejército de terracota puede que no sea simbólico. Puede ser una recreación a gran escala del verdadero sistema militar de Qin, la verdadera cadena de mando, las verdaderas formaciones, la verdadera estructura del imperio que conquistó China, reconstruido en arcilla y enterrado para que pudiera seguir funcionando en la muerte. Eso no es un monumento, eso es algo completamente diferente. La escritura que nadie había leído, y lo que decía. Durante décadas se habían notado pequeñas marcas en algunas de las figuras, pequeños grabados en la arcilla en pies, torsos, placas de armadura. Todos asumieron que eran etiquetas de taller, números de producción, las marcas administrativas de una gran operación de fabricación. La IA las leyó por primera vez. No eran etiquetas de producción, eran registros militares, designaciones de unidad, identificadores de batallón, inscripciones de rango, los nombres de artesanos individuales. Y enterradas dentro de los datos, referencias a unidades que no existen en el registro arqueológico conocido. Etiquetas para grupos enteros de soldados que nunca han sido encontrados. Ellos todavía están ahí abajo. Cientos, posiblemente miles, de soldados de terracota todavía enterrados en pozos indocumentados debajo de un sitio que ha sido excavado durante 50 años. Esperando en total oscuridad, todavía en formación, todavía llevando sus armas. Los investigadores que escucharon este hallazgo describieron haber sentido un escalofrío. Habían pasado sus carreras en este sitio, y la IA les acababa de decir que lo que habían encontrado, los 8000 soldados, los caballos, los carros, no era todo el ejército, no estaba ni siquiera cerca.
Las armas eran reales, y eso cambia todo. Entre las figuras, los arqueólogos siempre han encontrado armas de bronce, espadas, lanzas, mecanismos de ballesta. La suposición durante 50 años fue que estas eran réplicas ceremoniales, utilería, objetos funerarios de aspecto realista sin ninguna función real. La IA miró más de cerca, pequeñas muescas y rasguños en las superficies de las hojas, consistentes con combate real. Marcas de pulido de afilado repetido, patrones de desgaste que mostraban que estas armas habían sido usadas, mantenidas y usadas de nuevo, antes de ser despojadas de los vivos y enterradas con los muertos. Y luego estaba el recubrimiento. Muchas de las hojas estaban cubiertas en un tratamiento de prevención de óxido de cromo, tan efectivo que el metal ha sobrevivido 2000 años bajo tierra en condición casi perfecta. El problema es que el revestimiento de cromo no fue desarrollado en el mundo occidental hasta el siglo XX. ¿Cómo un fabricante de armas de la dinastía Qin, en el 200 a.C., estaba aplicando un tratamiento funcionalmente idéntico, sigue siendo una pregunta abierta. Pero la implicación real es más oscura que la química. Qin Shi Huang tomó armas reales, probadas en batalla, manchadas de sangre, despojadas de las manos de soldados vivos, y las enterró para armar a su ejército fantasma. Él no estaba construyendo un monumento, se estaba preparando para una guerra que creía que se avecinaba, en la otra vida, contra enemigos que ya había derrotado en vida y en los que todavía no confiaba que se quedaran muertos. Lo que se encontró debajo de los soldados. Este es el hallazgo que silenció a la sala. En varias ubicaciones a través del sitio, directamente debajo y al lado de los soldados de terracota, los escaneos terrestres de la IA marcaron anomalías de densidad que no coincidían con ninguna figura o característica arquitectónica conocida. Formas irregulares, firmas orgánicas en el suelo consistentes con material descompuesto. Cuando esas ubicaciones fueron cuidadosamente excavadas, lo que se encontró confirmó lo que los textos antiguos habían registrado durante 2000 años y nadie había querido creer del todo. Restos humanos, adultos jóvenes, algunos posiblemente en sus 20 años. Los huesos no estaban dispuestos con cuidado o ceremonia. Estaban esparcidos, desorganizados, en posiciones que contaban una historia que nadie quería escuchar. Estas no eran personas que fueron enterradas después de una muerte natural. La posición, la edad, la ubicación directamente dentro del complejo militar coincidía con lo que los relatos antiguos describían como asesinato ritual y entierro forzado. Trabajadores sellados en su interior para proteger los secretos, asistentes sacrificados para servir al emperador en la muerte, seres humanos tratados como material de construcción para un proyecto de inmortalidad. Durante 2000 años esto fue una historia en un libro. Ahora tiene huesos, y la IA dice que hay más anomalías todavía en la Tierra. El general que nunca se supuso que fuera encontrado cerca del eje central del Pozo 1, un área considerada completamente excavada, los escaneos terrestres de la Primera detectaron tenues patrones de densidad debajo de una sección colapsada de tierra, que no coincidían con ninguna figura conocida en el registro oficial. El equipo excavó con cuidado, y lo que salió de la tierra nunca se había visto en 50 años de excavación. Una figura más alta que cualquier soldado a su alrededor, más ancha, blindada de forma diferente, con placas de pecho y segmentos en capas de una complejidad mucho más allá del rango de infantería. Hebilla de cinturón y casco que llevaban insignias que, según los registros militares de Qin, marcaban un rango específicamente. General, los investigadores hicieron referencias cruzadas de todo: el estilo de armadura, la insignia, el tamaño, la ubicación dentro del pozo. Un nombre seguía volviendo: el general Meng Tian, el comandante más temido en el imperio Qin. El hombre que construyó secciones de la Gran Muralla y dirigió las campañas que aseguraron la frontera norte de China a través de métodos que incomodaron incluso a otros generales de Qin. Si la identificación se mantiene, esta es la primera vez que un individuo histórico específico con nombre ha sido encontrado dentro del ejército de terracota. No una figura simbólica, no un tipo, una persona real, recreada en arcilla, montando guardia sobre el emperador que envió a miles de personas a sus muertes para construir su reino eterno. A unos pocos pies de la figura yacían los restos destrozados de un carro. El equipo de reconstrucción de IA lo armó digitalmente. Los ejes mostraban fracturas por estrés de un largo uso. Las superficies de las ruedas presentaban abrasión del terreno de suelo real. Los herrajes del arnés tenían marcas de raspaduras de años de carga real. Este carro había estado en la guerra. No fue construido para el entierro. Fue tomado, despojado del servicio y sellado bajo tierra con el general que lo montaba.
La tumba que nunca ha sido abierta. Todo lo que la IA ha encontrado, las cámaras ocultas, las inscripciones sin leer, las armas reales, los restos humanos, el general enterrado, es de alrededor de los bordes del sitio, los pozos exteriores, las áreas que podían ser excavadas con seguridad. En el centro de todo eso se asienta un montículo de tierra de 250 metros de alto. Debajo de él, según los textos antiguos y los datos de los sensores modernos, yace la verdadera tumba de Qin Shi Huang. Nunca ha sido abierta. Pruebas de suelo sobre el montículo muestran niveles de mercurio en la tierra cientos de veces por encima de lo normal, consistente con la antigua descripción de ríos de mercurio líquido fluyendo a través de las cámaras funerarias. Suficiente mercurio para hacer que la excavación sea genuinamente peligrosa. Lo suficiente para sugerir que lo que sea que esté en su interior ha sido preservado, sellado y esperando por 2000 años exactamente como el emperador pretendía. Textos antiguos describen lo que hay allí adentro: palacios recreados en miniatura, mapas de las estrellas en el techo, trampas de ballesta configuradas para disparar automáticamente a cualquiera que entre, tesoros más allá de cualquier cosa encontrada en los pozos exteriores. Nadie ha entrado, nadie sabe qué hay realmente allí. Lo que la IA ha encontrado alrededor de esta tumba, en las partes que pudieron ser examinadas, ya está reescribiendo lo que sabemos sobre el mundo antiguo. Las armas eran reales, los soldados todavía están ahí abajo. Los restos humanos confirman lo que la historia registró, y la gente esperaba que fuera exageración. Si esto es lo que rodea a la tumba del primer emperador de China, ¿qué hay en su interior? Esa pregunta ha esperado 2000 años. Todavía está esperando. En un año de escaneo de IA, los investigadores aprendieron más sobre el ejército de terracota que en los 50 años anteriores de excavación. Armas reales, restos humanos, un general que nadie sabía que estaba enterrado allí, y miles de soldados todavía esperando bajo tierra en pozos que nunca han sido encontrados. La tumba central nunca ha sido abierta, y cada nuevo hallazgo de la Filimoacina hace que esa puerta sellada se sienta más significativa y más inquietante. ¿Qué crees que hay en su interior? Deja tu respuesta en los comentarios. La próxima semana, la Gran Pirámide. Las imágenes térmicas de IA han encontrado cámaras ocultas en su interior, a las que ninguna persona viva ha entrado jamás. Suscríbete para que no te lo pierdas. Nos vemos entonces.